y apareció. Vayerá, letra Bat, Yud, Resh y Aleph tienen un valor de 217 y sumadas entre sí vale 10. Hay una palabra que es nueva para nosotros. De hecho, revisé mis notas de los años anteriores y particularmente por alguna razón no la tenía en mis notas, apenas la pude incluir hoy, y es la palabra akedad. La habíamos escuchado ya, ¿verdad? ¿O no? La palabra akedad, que está en la parte superior izquierda de su gráfica, la palabra akedad tiene que ver con atadura y puntualmente hace referencia al momento en el que Abraham llega hasta el monte con su hijo para el sacrificio y procede ¿a qué? A atar sus manos. A esa palabra es la palabra akedad. Akedad, Ajim, Pef o Kuf, Dalet, Hei, suman 179, sumadas entre sí, suman 8. Y es muy importante este número 8 en la palabra akedad o atadura, porque a partir del momento en el que ocurre el tema de Isaac, en el tiempo del sacrificio, se dio la vida, ¿de acuerdo? No se cumplió el sacrificio, lo que se dio fue la oportunidad ¿de qué? De la vida. Y al darse la oportunidad de la vida, ¿qué comienza? Número 8, un nuevo comienzo, un Shemini, lo hubiéramos podido colocar ahí. Usted complétenlo en sus gráficas, en ese número 8 que está allí, coloque por favor nuevo comienzo. Muy bien. Si ustedes observan, Vayerá, sumado en sus letras consonantes, nos da un valor de 217. Ese 217 también coincide con una letra que es, o con una palabra que es la letra Migán. Ahí está en sus notas, Migán. Esa palabra Migán suma 217 y corresponde del huerto del Edén. Es la misma frase, del huerto del Edén, Migán, es la misma expresión de Vayerá. Muy importante que lo tengamos presente. Luego en la gráfica, para hacer, repito, una presentación, un resumen muy simple, sabemos todos que el nombre de Abraham, que era 243, se le agregó la letra Hei, 5, esa letra Hei 5 para que sume 248. Y vemos que la expresión de Abraham nos habla en este parashá que se presenta a Adonai. Dice que él levanta sus ojos para ver. ¿Recuerdan? Está en la puerta del encinar de Manré y levanta sus ojos para ver. Esa expresión ver es la palabra Ra'a, que viene también de la expresión Rash. Ver, que es Bat, Yud, Resh, Aleph, suma 217, el mismo valor numérico de Vayerá. Luego cuando Abraham hace su diálogo con Hashem, utiliza nombres como mi Señor, hablando de Adonai, cuyo valor es 65. También hace alusión a El Shaddai, el Todopoderoso, cuyo valor es 314. Y hace también nombramiento al nombre de Yeshua, Yod Hei Vav Het, Hashem, que es 26. Cuando sumamos 65 de Adonai y 26 de Hashem, tenemos en total 91, y 91 corresponde a la expresión de Amén. Creo que eso está muy sencillo, muy práctico y ya lo hemos mencionado en enseñanzas anteriores. Muy bien. Revisando mis notas, como siempre suelo hacer en la primera parte de la presentación, quiero mencionar algunas cosas que ya estudiamos en algunos tiempos pasados. En la porción del libro de Bereshit, capítulo 18, verso 10, nos habla de dijo Adonai. Es la primera vez que nos aparece la expresión de Adonai. En el verso 12 dice, y ellos dijeron, hablando de los malachim, hablando de los ángeles. En la expresión del verso 13, dijo Hashem. En el verso 14, al tiempo señalado. Ese tiempo señalado nos habla de los Moed, los tiempos de los Moedim. Le dijo que en el tiempo señalado regresaré y Sara, su esposa, tendrá un hijo. Es una cita divina, es un Moed, para que lo resaltemos. Repito, esto es lo que ya hemos visto en momentos anteriores. En el verso 15 se habla de reír
y ese reír con alguna incredulidad, pero yo lo consideraría en esta ocasión, si la palabra cuando Sara se ríe, si lo hizo por incredulidad o lo hizo por sinja. ¿Qué es la palabra sinja? Alegría. Pues vamos a considerar un poquito esas dos expresiones. Cuando a usted le comentan algo y usted, ese algo que le comentan le produce una sonrisa, puede ser que le produzca una sonrisa por tristeza, por duda, por incomodidad, por molestia o por alegría. A usted le dan una noticia y pues usted de alegría sonríe. O le pueden dar una noticia que le produce tristeza, pero a su vez usted se sonríe, ¿o no? Entonces la expresión, cuando Sara se rió, valdría la pena considerar si se ríe por incredulidad o se ríe por alegría. Y tenemos que considerar esto, sinja, siempre lo vimos en el cierre de Sukkot y lo veremos en el tiempo de Hanukkah y lo hemos visto en todas las convocatorias. ¿Qué nos pide Hashem? Que nos presentemos con alegría, con alegría, con alegría, siempre con alegría. Muy bien, bueno, eso entre varias cosas que tenemos para tratar, hemos visto muchos temas anteriores. Quiero concentrarme por un momento en la parte de Sodoma y Gomorra, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces veamos los primeros versos del capítulo 18. Verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Adón, si ahora he hallado gracia. ¿Cuál es la palabra gracia en hebreo? Gen, ¿recuerdan? J-E-N, en hebreo gen, en hebreo se escribe num y het, 58, el valor de gracia es 58. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz así como has dicho. Observen las expresiones con mucha atención. Hay 3 hombres, por favor préstenle un poquito de creatividad a la historia. En este momento, cuando hablamos de Abraham en el encinar de Mamre, recordemos que han pasado ¿cuántos días después de su Brit Milá? 3 días, estamos en el tercer día. El tercer día de un hombre de 99 años de edad que tiene su circuncisión, su Brit Milá. ¿Quién hizo la Brit Milá de Abraham? ¿Quién practicó la Brit Milá de Abraham? ¿Quién? ¿Su esposa? Entonces fíjense cómo en algunos de los estudios de los Jajam, de los sabios, ellos consideran que el Brit Milá lo practicó él mismo. O sea que él mismo tomó, no sé, yo no creo que un cuchillo, porque no había un cuchillo, un pedernal, una roca, algo afilado, y él mismo cortó su prepucio. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque la persona que lo ve desde esa óptica evidentemente nos muestra a una persona que no reconoce a Yeshua. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengan presente eso. No pudo ser él mismo quien hizo su Brit Milá como persona. Y segundo, como explicó la pastora Carlita, porque nosotros dependemos de Yeshua, en Yeshua y para Yeshua. Por lo tanto, la Brit Milá fue directamente de mano de Hashem. Amén. Muy importante que se tenga presente eso. Estamos en el tercer día del Brit Milá. Normalmente lo que se dice cuando hacemos los estudios de circuncisión Brit Milá, se dice que el tercer día es el día más difícil. Yo no sé si hay testimonio aquí de los hermanos que han pasado o hemos pasado por Brit Milá, si el tercer día ha sido muy difícil para ustedes. ¿Alguien recuerda? Que usted tenga presente que su tercer día fue el día de máximo dolor o que más se sintió afectado o se incomodó, se molestó, se afectó. Pues realmente los expertos o el Moel por lo menos así no lo explicó.
Nos dijo que al tercer día iba a ser el día más difícil. Lo cierto es que aquí Abraham está en el tercer día, y en el tercer día, según la lectura, nos narra que fue un día de extremo calor. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si estamos frente a vamos a ponerlo en términos médicos, si estamos frente a una cirugía, particularmente del varón en su prepucio, y estamos en el tercer día, el día de máximo dolor, y aparte de eso le sumamos una temperatura extremadamente alta, eso significaría que traería consecuencias delicadas para su salud, para su recuperación. Sin embargo, aquí no ocurre nada de la ciencia. Aquí no estamos hablando desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la recuperación. Aquí lo que nos está diciendo es todo lo contrario. En el día más difícil, en el tercer día, en el día del momento más crítico de su recuperación, Abraham está a la puerta del campamento, a la puerta de su carpa, en el encinar de Mamre. Y recuerden que el encinar de Mamre es un conjunto de árboles que lo protegen también. Y es un lugar de campamento porque la tarea de Abraham, ¿cuál era? Atender. ¿Pero qué significa atender? Muy bien. ¿Qué significa servicio? Muy bien, hermano Héctor, excelente. Entonces, el ministerio de Abraham es el ministerio del servir. Téngalo muy presente, es el ministerio de servir. Él está en su proceso de Brit Milá, en su momento más crítico, el tercer día, en el calor más fuerte, pero sin embargo él está a la puerta del encinar de Mamre en su carpa, esperando que vengan las personas para él poder servir. Para él poder servir. Y dice que estando en ese momento de servir o de estar atento a quienes pudiesen pasar para ser servidos, dice la palabra, alzó puntualmente, ¿qué dice? Alzó sus ojos y miró. Y aquí que 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Adón, es decir, que cuando nosotros estamos en un momento de incertidumbre, en un momento de quebrantamiento de salud, en un momento más delicado del día por efectos del calor, en un momento donde probablemente no estemos en la mejor condición de servicio, en ese momento él está como acongojado del momento, pensativo en el momento, pero sin embargo levanta sus ojos y ve la presencia de 3 hombres, entre los que él reconoce inmediatamente ¿a quién? Dice Adón, reconoce a Yeshua que está justamente frente a él. Pero aquí hay una experiencia muy interesante, porque si lo leemos con detenimiento, miren qué ocurre. Dice, lo reconoce, Adón, ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. ¿Qué significa la tarea de lavar los pies? Significa, bueno, purificación para quien recibe el baño, pero para quien lo practica, ¿qué significa? Muy bien, ¿quién lo dijo? Estamos conectados. Muy bien, significa humildad. Por favor, resalte esa palabra siempre. Cuando una persona hace la práctica del lavamiento de pies, es una práctica que significa humildad, y lo que Abraham está mostrando a sus visitantes es su corazón de servicio, servir, y su corazón de humildad. Esa humildad, veíamos esta mañana en las reuniones con varones, que una de las cosas que Adonai tuvo que tratar con sus discípulos, no puntualmente los 12, entre los 12 y más discípulos que estaban con Yeshua, una de las cosas que tuvo que tratar con ellos, bueno, 4 cosas trató con ellos. 1, que tenían un pensamiento que nada lo podían comprender porque nada les parecía cómo se tenía que hacer. Número 2, que tenían arrogancia, orgullo, ego. Por lo tanto, Adonai tiene que tratar con ellos para lograr ¿qué? Llevarlos a un nivel de humildad. Y ustedes recuerdan cuando viene el lavamiento de los pies con Pedro, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Y Sara?
Eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya un hombre viejo. Entonces aquí viene una interpretación, vamos a tratar de considerar un poquito el aspecto. Durante muchos años, Sara y Abraham habían procurado familia. Sin embargo, en tantos años nunca lo pudieron hacer. Entonces, cuando viene la visita de Adonai, por favor dígalo conmigo, cuando Yeshua me visita, hay un milagro para ocurrir. Pregunto, ¿estás preparado para recibir a Yeshua? Porque Yeshua nos quiere visitar permanentemente. Pero nosotros estamos tan distraídos en el día de calor, en el día del dolor, de la preocupación, de la angustia, de la circunstancia, de la adversidad, de la batalla, del problema en el hogar, el esposo, la esposa, los hijos, la economía, el trabajo. Estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo de levantar nuestros ojos y saber que Yeshua justamente viene en dirección a nuestro hogar y nosotros preparados para recibirlo. Nosotros le clamamos a Hashem todo el tiempo, el milagro, la oportunidad, Padre, bendíceme, pero no estamos atentos a levantar nuestra mirada y recibirlo con todo lo que Él merece, atendiéndole, lavándole los pies, sirviéndole, ofreciéndole la estadía, porque el ministerio que Adonai nos ha entregado se llama el ministerio de la hospitalidad, de atenderlo. Dígalo conmigo, hemos atendido ángeles y no nos hemos dado cuenta. ¿Les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? ¿Cuántas veces hemos recibido a alguien o cuántas veces hemos rehusado a alguien y no nos hemos dado cuenta que Adonai nos ha enviado ángeles a visitarnos y nosotros no los hemos atendido? Por eso el ministerio de la hospitalidad es tan extraordinariamente importante. Y viene una promesa en esta visita, y la promesa es: en el tiempo, en el moed de la vida, Sara tendrá el hijo. Y considerémoslo, Sara se ríe. Se ríe, yo lo interpreté, esto es algo personal, yo lo interpreto no como lo interpretan muchos estudiosos, con burla. Sara se burló de lo que el padre dijo. ¿Cómo puede ser posible que a esta edad, cómo lo dice ella? Dice, siendo ya viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, se rió, pues Sara entre sí dijo, después de que he envejecido tendré deleite. Un momentico, ¿usted está pensando en embarazarse o está pensando en deleitarse? Si se pueden las dos, dice una candidata por aquí, sería mejor, pero pues si fuera una sola de las dos, ¿cuál escogerías? No hay sino una opción, o se embaraza o se deleita. No las dos a la vez. Eso viene el paquete completo. Depende, porque siendo él ya un anciano, dijo ella, yo no estoy hablando yo estoy leyendo lo que aquí dice. Dice entonces, después de esto, siendo envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya un viejo. O sea que la opción del deleite no estaba muy clara, pero la opción de estar en embarazo estaba totalmente establecida por Hashem. En el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esto es extraordinariamente importante porque el tiempo de la vida, la cita divina, la promesa establecida de Hashem no tiene límite. El tiempo es el tiempo de Adonai, no es el tiempo humano, no es el tiempo presente, no es el tiempo cronológico nuestro, es el tiempo de la promesa, y una promesa llegará. Normalmente cuando hacemos aquí comentarios entre las familias decimos, ay hermana, ¿y qué? ¿Y será que probablemente? No, ¿cómo le ocurre? No, a mí ya nada.
Pero ¿acaso habrá algo imposible para Adonai? Para Adonai no hay absolutamente nada imposible. Y en el tiempo de la vida. Ahora, para mí, yo creo que la expresión de Sara es más una expresión de la alegría de saber que evidentemente, aunque ahora es una mujer, aún incluso que ha cesado su tiempo de mujer, aún por encima de eso, el poder de la promesa de Adonai se va a cumplir. Es el punto fundamental, porque estamos partiendo de Sara y estamos partiendo de Abraham como el padre de la fe. Y el padre de la fe nos está mostrando que es una batalla entre la mente, la lógica, el entendimiento, la ciencia y la voluntad del Padre. Y esta mañana hemos comentado con los varones cómo la fe no es simplemente la convicción de lo que creemos. La fe tiene que ser algo que no está en el entendimiento ni en la capacidad racional del hombre, sino que sobrepasa todo entendimiento. Y sobre esa fe tenemos que caminar. Sobre esa fe es que nosotros los creyentes vivimos el tiempo de hoy. Llama a las cosas que no son como si fueran. Saben, trabajábamos con el pastor Benny esta semana, lo mencioné esta mañana con los varones, y yo le dije en un momento: Pastor Benny, yo te veo tan dinámico, te veo tan esforzado, tu trabajo, te ves incansable, no paras un segundo, estás trabajando. Wow, mis respetos, porque ustedes saben que él ha estado pasando por algunas situaciones con su salud y momentos difíciles. Y cuando le ofrecí la Coca-Cola, ay, perdón, perdón, Chantal, disculpe. Ay, Chantal. No, jamás. ¿Cómo crees? Dije el agua, es que siempre la costumbre uno decir. Yo le dije a Benny que si se tomaba una soda y le dije, uy, no, van a Chantal se entere, mejor dicho. Y le dije, hermano Benny, estoy impresionado, no, muy disciplinados, estoy muy impresionado de su muy buena salud. Escúchenme, no me pierdan la línea. Le dije, estoy impresionado de tu muy buena salud. Excelente. Y él me dio una respuesta sobrenatural. Me dijo: Pastor, si me quedo en la cama, tendido, con mi dolor y mi circunstancia, de ahí no me levanto. Llamo las cosas que no son como si fueran. Vengo a mi trabajo cargado de la gana de hacer las cosas, lleno de la promesa de Adonai, porque eso es lo que me mantiene sano. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque es que nosotros de pronto un pequeño dolor de cabeza nos congestiona, nos afecta, y por favor, yo sé que hay que cuidarse, tenemos que tener la precaución, me explico, pero la respuesta como tal, repito, es el poder de la fe, es el poder de la emuná, llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, muy bien, ya conocemos esta historia y quería concluirlo que para mí la sonrisa de Sara, más que un concepto de que se burló de Adonai, para mí es más el sinjab, la alegría de saber que su sueño como mujer se iba a cumplir. Que su sueño como mujer se iba a cumplir. Inmediatamente el texto, un poco más adelante, para avanzar en la historia, ustedes conocen la historia. Yeshua se queda con Hashem, con Abraham, y los dos ángeles, los Malak, salen en dirección hacia Sodoma y Gomorra. Conocemos toda esa historia, no me voy a detener a narrarla, pero quise llegar por un momento al punto del verso 24 en el capítulo 18. En el capítulo 18 ocurre algo muy interesante. Atención con los números, hermano Miguel, para que me sume por favor ahí. Dice: se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Hashem. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Esto es extraordinario, este tema. Es una experiencia maravillosa. Inmediatamente Abraham, como buen hispano, empieza a regatear. ¿Perdón? Sí, porque entiendo que los americanos no regatean, ¿cierto? El precio. Un americano le dicen $100 y paga $100. A mí me dicen $100, yo digo, y podría ser 70, o sea, me podrías descontar 70. Y cuando yo voy con Sebastián o con Camilo y pido rebaja, ellos me voltean y me dicen: papi, por favor, te estás diciendo que son $100. Pero papi, es que en Colombia uno siempre regatea un poquito, ¿qué tal?
Pues aquí vemos las costumbres de Abraham. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad y destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal cosa. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Entonces respondió Adonai y le dijo: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Qué extraordinaria conversación. Este es un diálogo completamente celestial en que un hombre hablando con Hashem le dice: pero ¿dónde, si tú eres el juez justo, si tú eres el juez de la justicia, cómo vas a destruir a toda una cantidad de gente sabiendo que hay algunos que son completamente íntegros, mientras que hay otros que son completamente perversos? Pero por los perversos no termines con los justos. Y le dice Yeshua: ok, Abraham, me parece un trato correcto. Si encuentro 50, los perdonaré a todos. Y empieza la negociación allí. Y Abraham replicó y le dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Estoy en el verso 27. ¿Lo habían visto ese texto? Por supuesto que sí. Polvo y ceniza, ¿qué significa? Polvo y ceniza significa nuevamente la palabra humildad. Yo solamente soy polvo y ceniza. Soy tomado y formado del polvo de la tierra. ¿Qué significa ceniza? Ceniza, ceniza. Recuerden, cuando se llevó la vaca alazana al sacrificio, ¿cuál fue la orden de Hashem? Debía ser cremada completamente. ¿Hasta qué extremo? Hasta que se convierta en cenizas. ¿Cuántas veces hemos oído, escuchado, entendido que hay matrimonios que en razón a su vida matrimonial, a sus conflictos de hogar, de pareja, de familia, llegan a un punto en que se convierten en agua y en aceite, y peor aún, terminan en tan mala condición que terminan en qué condición? En cenizas. Es decir, fueron expuestos al fuego y fueron totalmente quemados. Después de la ceniza no se hace con la materia. Cuando hay materia, digamos materia, una madera, cuando la madera se quema, ¿hasta qué extremo puede llegar esa madera? Hasta la ceniza. Después de la ceniza no pasa más, hasta ese punto llega. Es decir, después de la ceniza no hay nada más que hacer. Pero la expresión es: aún de la ceniza, Adonai restaurará la vida. ¿Estamos? Y aquí Abraham le dice: solo soy polvo, barro, creado y formado por las manos de Hashem, por las manos del alfarero, pero soy polvo y ceniza. Y esa expresión polvo y ceniza, yo le pido por favor en sus Biblias, subráyela, porque él está interviniendo con un acto de humildad, dependiendo de la creación del Padre. Yo sé que tú eres mi creador, del polvo me formaste, y aún de la ceniza tienes autoridad sobre mi vida. ¿Quién faltará de 50 justos? 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré. Bueno, vamos a dar los números completos para que avancemos el tiempo. El primer valor, ¿cuánto fueron? 50. El segundo valor, 40. 45. Luego 40. Luego 30. Luego 20 y luego 10. Cuando llega a 10, ¿por qué no continúa después de 10? ¿Por qué no continúa después de 10? ¿Por qué no llegó a 5? ¿Por qué no dijo: si a lo menos haya 1? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 10? Me falta el pizarrón. ¿Por qué 10? Bien, vas bien, dímelo. Dilo fuerte. Bueno, sí, vas bien, pero ¿qué tiene que ver ese yud? ¿Vas bien? Sí, vas bien. Estás tibia. Estás bien. Bien, hermano. Uy, pero hermano Héctor está con una inspiración hoy, hermano. Dilo más fuerte, hermano Héctor, por favor. Porque la letra más pequeña de todo el alefato hebreo es la letra 10. Por favor, es la letra más pequeña. Entonces, ¿de dónde empezó? De 50, 45,
30, 50, 45, 40, 30, 20, 10 y después de allí no hay otra opción porque es la letra más pequeña de todo el alefato hebreo. Ahora hagamos la suma, 50, 45. ¿Qué letra es 50? ¿Qué significa nun? Nun significa fidelidad y surgimiento espiritual. Eso es la letra nun. Luego viene la letra 45, que realmente 45 en hebreo no tenemos un 45, pero tenemos un 40 que es men y un 5 que es hey. ¿Qué significa hey? ¿Qué significa 5? Significa Abraham. Obsérvenlo allá arriba. Abraham sin la hey y Abraham con la hey. ¿Qué cambió? ¿Qué significa la hey? Lo hemos repetido muchas veces. Hey, hey, la letra hey. Yod, hey, bad, hey. ¿Qué significa la letra hey? 5. ¿Qué significa? Significa divinidad. En el nombre de Abraham, el nombre común de Abraham fue cambiado, se incorporó la letra hey y ahora es el padre de las multitudes porque la divinidad, la esencia de Yeshua ahora se incorpora en su nombre. ¿Están bien? Entonces aquí tenemos que no tenemos un 45 propiamente, pero tenemos un 40 que es la letra men. Y la letra men representa reinado, dominio. Y la letra 5 significa comunicación y significa divinidad. ¿Vamos bien? Luego viene la letra 30. ¿Cuál es la letra 30? Lamed. ¿Qué significa Lamed? Ya lo hemos visto. La letra Lamed, una letra que está elevada. Su nombre o su letra significa elevación. Luego de la letra Lamed, ¿qué sigue? La letra Kaf. ¿Qué valor tiene la letra Kaf? 20. ¿Y qué significa la letra Kaf? Kaf 20, ¿qué significa? Corona del justo. Kaf significa corona del justo. Y finalmente tenemos la letra Yud, que es la más pequeña y significa, lo he repetido 10 veces hoy, significa lavar los pies. ¿Qué significa? Dilo fuerte, hermana Mireya. Humildad. Es decir, cuando Abraham está negociando, entre comillas, está regateando, comillas, con Adonai, le habla con las letras, con las consonantes hebreas, pero le está hablando en términos espiritualmente hasta llegar al punto más bajo y le dice, humildad, Hashem. Por humildad te clamo y te ruego, no destruyas a los justos. Esta expresión tal vez de toda la parashá, que es hermosa esta parashá, pero creo que este punto es especialmente importante. ¿Cuánto sumó el total, hermano matemático? 195, muy bien, 195. Haz la operación, 195 entre sí, ¿cuánto da? 6 y 9, 15. ¿Y 15 y 1? 6. ¿Y 6 es el número? Muy bien, el número de hombre. Es decir, el clamor de Abraham aquí es diciéndole a Hashem, Hashem, ten misericordia por tu creación, ten misericordia por el hombre, porque el hombre es un hombre que es o de doble ánimo, es un hombre que es un hombre de fe, un hombre de emuná, pero es un hombre que no conectado con Hashem, es un hombre que está perdido, apartado de Hashem, nada podemos hacer. Vean qué interesante es esa relación de números que tenemos allí y que quería que la resaltáramos para el día de hoy. ¿Hasta ahí vamos bien? Con mucho gusto, hermana. Ya o un poquito más tarde. En un ratico, con mucho gusto. Muy bien. ¿Qué otro aspecto tenemos solo que mencionar acá? Solo lo voy a mencionar. ¿Qué otro aspecto hay importante aquí? Viene Sodoma, vienen los ángeles. Los ángeles ingresan a Sodoma y se encuentran ¿con quién? Con Lot. ¿Quién es Lot? El sobrino. Bueno, el sobrino Lot. Pero ¿qué característica tiene Lot? ¿Qué sabía Abraham de Lot? ¿Que era qué? Sí, pero ¿que era qué? Era un hombre. ¿Quién era Lot en Sodoma? Temeroso. Sí, temeroso. Bueno. Sí, pero ¿era qué? Porque está en las puertas, ¿quién es? Un juez. Lot en Sodoma fue reconocido como juez y era un juez justo. Él era un hombre temeroso de Hashem.
pero él eligió un camino. Un hombre temeroso de Hashem se encuentra con su tío Abraham, que ha mantenido una comunicación permanente, y un día Abraham le dice: mira, sencillamente no vamos a pelear entre tú y yo, somos familia, y tus pastores y mis pastores no vamos a entrar en rivalidad. Elige hacia dónde tú quieres ir. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Y dice la palabra que él alzó su mirada y ¿qué vio? Los valles, los ríos, ¿de dónde? De Sodoma. Y dijo: pues por supuesto, si me está dando a elegir, que voy a elegir el desierto, pues yo me voy donde puedo pastorear mi ganado. Y eligió Sodoma. Pero esto lo que nos quiere indicar, mis amados, no todo lo que brilla es oro. Por favor, dígalo conmigo: no todo lo que brilla es oro. A nosotros cada día el Eterno nos da la oportunidad de elegir, de elegir, de elegir. Y muchas veces elegimos una gran oportunidad pensando que tenemos una gran opción o una gran oportunidad de ganar algo, y resulta que la elección nos lleva a un terrible error. ¿Cuántas veces usted recibe información en su internet con oportunidades de trabajo, con oportunidades de negocios, con oportunidades de miles de cosas, y basta que usted ingrese, le pidan su cuenta, le pidan una información y en 3 segundos le desocupan su cuenta y usted no sabe en qué momento esa gran oportunidad se convirtió en un fraude? Elecciones. Él eligió una tierra de valles y de aguas claras, cristalinas, y valles verdes para sus ganados. Pero en ese lugar estaba el pueblo pervertido, el pueblo absolutamente contaminado. Y Hashem tomó una decisión: vamos a destruir esa ciudad. Ustedes conocen la historia, no vamos a entrar en todo ello, pero evidentemente allí los ángeles tienen una ordenanza de parte de Hashem: la ciudad se debe destruir, pero solamente se guardará la vida de Lot y de su familia. ¿Qué pasó con Noach? La vida de Noach, la vida de su esposa, la vida de sus 3 hijos y la vida de sus 3 nueras fueron salvadas. Que la esposa de Noach quería subir o no quería subir al arca, esa es otra historia, pero en este caso se ocurre lo mismo. Ahora la orden es destruir Sodoma, pero salvar la vida ¿de quién? Salvar la vida de Lot, salvar la vida de su esposa y salvar la vida de sus 2 hijas y creo que también sus nueros, ¿verdad? Sus nueros, yernos. Quienes ellos por supuesto no partieron, ellos decidieron quedarse, se fueron sus 2 hijas. Ahora, atención, usted conoce la historia, ellos parten hacia una cueva, se apartan, viene la destrucción. Y en esa cueva se produce lo que todos conocemos también en la historia, el tema del incesto y de esas relaciones incestuosas de padre con sus hijas, no con el consentimiento de él, supuestamente bajo condiciones de alcohol, etcétera. Ya lo hemos explicado en reuniones anteriores, porque esos detalles surgen 2 hijos, de donde viene la cultura de los amonitas y donde viene la cultura de los moabitas. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La gran pregunta que siempre nos hemos hecho es: ¿por qué razón la esposa de Lot miró hacia atrás? Y esa es una pregunta que tiene también varias respuestas posibles, pero no vamos a entrar a considerarlas todas. Simplemente preguntémonos nosotros hoy, cuando Adonai nos está dando una bendición, cuando Adonai está trabajando con nosotros como familia, como hogar, como creyentes en la transición, en la Kadosh Torah, ¿por qué razón muchos de nosotros miramos atrás? Saben, yo escucho con tanta frecuencia gentes que nos llaman, gentes que nos escriben desde muchos lugares, que escuchan la programación de Israel Casa Integral, las enseñanzas, etcétera, y me dicen: pastor, yo llevo 2 años estudiando Torah, pero llegué a un momento en el que me encerré, no entiendo, no comprendo, no me siento bien, yo estoy pensando regresar al nivel 1 o regresar al nivel 2. Y así están muchas gentes mirando hacia atrás: esto no me parece, esto no me convence, esto no me gusta. El estudio de Torah no es para que te guste. Por favor, si usted está pensando que usted viene a estudiar Torah para que esto le guste, está en el lugar equivocado. Usted viene a estudiar Torah para aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Pero si usted viene a la Torah para decir: esto me parece, esto no me parece, a mí no me gusta esto no me cae bien, estás en el lugar equivocado. Sarita, no, esa no se llama Sarita, ¿cómo se llamaba? La mujer de Lot miró para atrás.
Mirar para atrás significa perder la oportunidad de vida. Mirar para atrás significa no estar en el contacto con Hashem. Mirar para atrás significa desear lo que alguna vez hemos tenido y querer recordar que eso vale más que la oportunidad que Adonai nos está dando siempre hacia el futuro. No miremos hacia atrás en las cosas del mundo, en las cosas que nos retraen, en las cosas que nos quitan la bendición por la cual Adonai nos ha traído. Amén. Sigamos en la lectura y aquí quiero llegar al momento más interesante. Vamos a ir al capítulo 22. Por favor, este capítulo 22, léalo conmigo con detenimiento, observación, descripción de la lectura para comprender lo que voy a preguntar. Atención, capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Adonai a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, Hineni. Y dijo: toma ahora tu hijo. Por favor, préstenle atención. Toma ahora tu hijo, tu único. Atención. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Adonai le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Observen las palabras. Se supone que Abraham va con su hijo ¿a qué? Pregunto a un padre de familia de esta casa. Adonai le dice: entrégame a tu hijo para un sacrificio. Tú mismo lo vas a sacrificar. Llévalo al parque de Keys Mountain, amárralo, sujétalo a una piedra, lleva leña, un buen cuchillo y lo vas a sacrificar. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? No, Isaac ahí no estaba de acuerdo. Ahí Isaac no sabía. Papá, ¿qué es lo que vamos a hacer? No preguntes, hijo. No, pero ¿no va a querer ir? Él le preguntó: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a sacrificar? Dijo: sí, vamos a ir a sacrificar. ¿Y qué hizo Isaac? Dijo: bueno, vamos. Hasta que llegaron al punto y le dice: ¿y dónde está el sacrificio? Y le dice: pues tú solamente recuéstate ahí. Y él se recostó. O sea, Isaac no preguntó nada. Isaac hizo todo lo que su papá le dijo. Pero es que ahí es donde está el secreto de esta parashá. La gloria de Hashem en Isaac empieza a ser el milagro más grandioso de toda la palabra, porque en el proceso de la pureza de Isaac en su corazón, él podía perfectamente entender que él era el sacrificio, pero sin embargo él en ningún momento se quejó o repujó o se negó, sino que él le dijo: Padre, haz lo que tienes que hacer, porque la tipología es Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, escúchenme, vuelvan a la lectura. Verso 2: y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo. No dice sacrifícalo. ¿Cuál es la diferencia entre ofrecerlo y sacrificarlo? ¿Me están captando? Todos hemos pensado que la tarea de Isaac
o la tarea de Abraham era ir a ser sacrificado, pero el texto dice originalmente, llévalo y ofrécelo. Entonces cuando traemos un bebé a la casa, en Hashem, a la casa, en el Shabbat, y ofrecemos un bebé, ¿lo traemos para sacrificarlo? De ninguna manera. Lo traemos para ofrecerlo, presentarlo, pero no para exterminarlo o para quitarle la vida. ¿Me explico por qué? Porque más adelante dice, ese es el lugar donde debo llevar mi hijo para ofrecerlo. Le dijo a sus siervos, esperen aquí, que adoraremos y regresaremos. Es decir, el corazón de Abraham no iba preparado para matarlo, iba preparado para ofrecerlo, en un acto de ofrecerlo sin el pensamiento de quitarle la vida, porque él tenía la claridad que haría un proceso de adoración, pero regresarían en obediencia. Por favor, ¿pueden captarme esto? Por eso te digo, es como una tipología. Porque en Yeshua HaMashiach, cuando Yeshua va al madero y es puesto en su condición de cruz y es puesto en su condición de clavos, es decir, él no pronunció palabra, decías tú, perfecto. La tipología es Yeshua, pero el punto aquí es que siempre hemos juzgado en el sentido de que Abraham sin ninguna contemplación llevó a su hijo, a quien amas, y levantó el puñal seguro de que lo iba a atravesar. Y entonces aparece el carnero y la voz que le dice, detente. Pero realmente en toda esta escena, a donde vamos a concluir nuestra historia hoy, dígalo conmigo, es el nivel más alto posible de la emuná. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Hermanos, perdónenme, tengo que respirar un poquito. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Porque esto, si no lo entendemos con la mente de la emuná, sencillamente no lo podemos entender en la lógica humana. Si nosotros empezamos a considerar el sacrificio físicamente y entender lo que Abraham pretendía hacer, comillas, matar a su hijo, estamos hablando de un homicidio. Estamos hablando de un acto absolutamente perverso. Estamos hablando de quitarle la vida a un hijo. Pasen los tiempos de Abraham o pasen el tiempo de hoy, es algo absolutamente repudiable, porque Hashem, si algo valora, ¿qué es? La vida, la vida, la vida, la vida. Pero lo que Hashem estaba tratando, y voy a colocarlo aquí entre comillas, es la prueba, dígalo conmigo, la prueba. Todos los días somos probados. La prueba es una prueba que nos lleva a tomar decisiones muy difíciles de entender. Muy difíciles de entender. ¿Cuántos de nosotros hemos, por ejemplo, presentado una primicia? Creo que muchos, si no todos. ¿Usted no ha sentido cuando presenta una primicia, le duele la cabeza, le duele el estómago? ¿Quién dijo no? ¿Por qué no? Porque estamos en obediencia. Entonces, cuando en la emuná de Abraham, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Porque él actuó no en el pensamiento razonal, jurídico, legal de la vida. Él actuó en el pensamiento de la emuná. Cuando Hashem le dice, toma a tu hijo, tu único, al que amas, pregunto yo, ¿y a Ismael no lo amaba? Pero para ese tiempo él lo podía entender. Él entendía que Isaac es el hijo de la promesa y que el otro era el hijo de la esclava. ¿Sí? O sea, si entonces pongamos al segundo, toma al primero, a tu primogénito, el de la esclava, el de Agar, sacrifícalo. ¿Qué haría él? Miren las palabras de Hashem tan maravillosamente grandiosas. Hashem no nos va a llevar a un lugar de confusión.
Hashem no nos va a llegar a un lugar donde tú tienes que dudar, lo hago, no lo hago. Hashem no te va a poner en un lugar donde tú no sabes qué hacer. Hashem nos da una orden, nos establece una trayectoria, un camino. Y cuando, como dijo la hermana Cris atrás, dice la pastora Pili, la pastora Cris dice, yo no tengo la menor duda si tengo que presentar mi ofrenda o mi sacrificio o mi holocausto, o tengo que presentar mi primicia. No tengo la menor duda, por lo tanto, ni me duele la cabeza, ni me duele el estómago, ni sufro, porque yo estoy en obediencia y yo sé que mi Redentor vive. Y como yo sé que mi Redentor vive, yo sé que la promesa de Hashem está conmigo. Hermanos, yo he querido transmitir durante mi vida, durante el ministerio, durante todo lo que hemos podido compartir juntos. Sí he querido transmitir algo y sé que Adonai me trata mucho con esto. Es la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. En la fe, caminemos en la fe, sigamos en la fe, entendiéndonos la fe como Hebreos 11, en el sentir de lo que se puede hacer, sino entendiendo la fe desde el punto de vista de la emuná, desde el punto de vista del bitajón, desde el punto de vista de la Shelema, que es una emuná que no admite duda. Y cuando yo camino en una fe que no admite duda, yo sé que para Adonai todo le es posible. Saben, hace 8 días, el domingo anterior, estuvimos un grupo de hermanos en casa del hermano Benny y la hermana Cris. Les expresé mi corazón de alegría de ver su casa tan linda. Los felicito, hermanos. Una casa preciosa. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? No, pero ¿quién iba a pensar que la abuelita compró la casa, vivió en la casa, pasó la casa, escogió la casa, una casa preciosa en un sector precioso? ¿Y quién iba a pensar que la abuelita, porque Hashem le habló a la abuelita hace años y le dijo, esa casa será para tu nieta? Nietos, perdón, porque los dos son nietos. Mi familia juzgaba a mi abuela por venir aquí. Imagínate. Nosotros decimos a ella, ¿por qué usted viene a Carolina? Usted podía quedar ahí en Florida con nosotros. Y mire. Bueno. Y para que vea. Dijo la hermana Cris, y a la abuelita la criticaron porque vino a vivir a Carolina y porque tienes una casa en Carolina. Pero es que Hashem todo lo tiene preparado. Entonces déjenme terminar un poquito esta historia. En estos días venía con Sebastián, veníamos en el carro y de pronto en una toma, ayer en la tarde, no sé en qué parte de Shelby, vimos una toma y se vio una ciudad allá al fondo preciosa, una montaña. Y entonces Evitas me dice, oh, mira qué linda esa montaña. Le digo, papi, siempre he querido ir a ese lugar. Sé que hay una montaña para hacer ejercicio, para caminar. Me dijo, ahí se conocieron Benny y Cristi. Que iban, dice, me estaba contando, entonces que iban caminando Benny y Edwin. Me dijo, fue lo que él me contó, yo no sé la historia. Y que iban caminando y entonces de pronto Benny la ve y dijo, Y entonces dijo, le voy a pedir el número. Oye, discúlpame, ¿cómo estás? ¿Me podrías dar tu número, por favor? Y yo, claro, por supuesto, y el tuyo también. Ay, bueno, esa es la idea, Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar con la historia? Miren cómo Adonai todo lo tiene preparado. Todo Adonai lo tiene preparado. Salimos de la casa muy contentos de haber hecho un trabajo muy lindo que se está haciendo allí. Y me acerqué a la pastora Carlita, la abracé y le dije, estoy extremadamente feliz por lo que Adonai está haciendo en la vida de Benny y en la vida de Cristi. Pero quiero felicitarlos a ustedes, Pastor Benny, Pastora Carlita, te lo dije, porque veo a tus hijos bendecidos. ¿Y sabes por qué están bendecidos? Porque ustedes han sido fieles. Porque Eclesiastés 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, que más adelante las recogerás. Y el pastor Benny y la pastora Carlita han puesto ese pan sobre las aguas y la bendición está llegando a la vida de su hijo a través de Cristi, su esposa, su hogar, su matrimonio, sobre la vida de Chantal, sobre la vida de la preciosa Abby. Hermanos, nosotros no estamos en Torah por aprender un modelo nuevo
o un invento nuevo o un sistema nuevo. Nosotros estamos en Torah porque desde nuestro padre Abraham, él nos enseñó qué es la fe, caminar en la fe. Esto no se trata del fuego, esto no se trata de un trabajo en Shabbat, esto no se trata de los misbot, esto no se trata si nos lavamos las manos, esto no se trata si usamos tzitzit, esto no se trata de tanto conflicto que tenemos en las redes sociales, todo el mundo peleando por tonteras. Esto solamente se trata de tomar tu palabra y vivir lo que Hashem nos está diciendo que hagamos. Esta mañana en la palabra con los varones, Yeshua recogió a un grupo de discípulos y en medio de ese grupo de discípulos venían y entraron a un campo, ¿cómo se llama? Un sembradío, ¿no? Marcos 21, creo que fue, ¿lo recuerdan? En el texto de Marcos 2, permítame solo para cerrar un momento acá. Gracias, mi hermano, excelente. ¿Por qué? Dice la palabra que Yeshua, caminando con sus discípulos, no dice los 12, más venían con él. Finalmente escoge a 12 dentro de muchos de sus discípulos. Marcos 2, 23. Aconteció que al pasar por los sembrados en un día de reposo, Shabbat, sus discípulos, ¿quiénes eran estos discípulos? Eran hombres de Galilea. ¿Quiénes son los hombres de Galilea? Son hombres del vulgo, son hombres del bajo mundo, son hombres que no tienen estudio, títulos, marcas, son gente del común. ¿Perdón? Pescadores además. Digo además porque venían de generaciones de pescadores. Y aquí vienen los discípulos en Shabbat con Yeshua y entran a este sembradío. ¿Y ellos qué hacen? Entonces estos discípulos comenzaron a arrancar espigas. Y aparecen en la historia ¿quiénes? Los fariseos, los seduceos y toda la patrulla sabática y todos los feos. Y empiezan a criticar. ¿Qué hacen en el día de reposo? No es lícito estar arrancando las espigas. ¿Cómo que están trabajando en Shabbat? Por favor, todavía estamos en esas discusiones. Y entonces Yeshua les dice, óigame, esto es para mover el piso a cualquiera. Yeshua les dice, ¿nunca han leído lo que hizo David? Cuando David llegó al Mizcán, tenía hambre. Y lo que hizo fue que entró al Mizcán, siendo Abiatar el sacerdote, y se comió los panes de propiciación. O sea, este sí la puso pues fuera del campo. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Dice, no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún el día del reposo. Hermanos, esto es muy claro. Nosotros hemos convertido al Shabbat, lo hemos convertido en un judaísmo, lo hemos convertido en un legalismo, lo hemos convertido en un formalismo, que no podemos, que si podemos, que esto sí, que esto no. No es eso, Torah. Eso no es transición. Transición es lo que nos enseña Bayerá. Transición es caminar en emuná, caminar en obediencia. Que aunque yo no entiendo por qué me pide a mi único hijo, yo obedezco. Y lo voy a llevar a 3 días de camino y lo voy a colocar en un monte que todavía aún no conozco, pero allá llegaré según las indicaciones que el GPS me está entregando. Llegaré a ese sitio y su hijo Isaac no pronunció una sola palabra. Él se sometió a la voluntad de su padre en obediencia. ¿Y qué nos enseña este parashá? Aquí nace el principio y el fundamento de todo lo que tenemos que aprender en Torah: obediencia. Yo no puedo entender, hermanos, cómo hoy nosotros caminamos haciendo nuestras voluntades propias y no permitiendo que Adonai nos dirija en lo que tenemos que hacer. Cada decisión que tomemos, cada acción que hagamos,
cada palabra que pronunciemos, cada sitio donde visitemos, tenemos que llevar el testimonio de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. El testimonio de Abraham quedó escrito para la eternidad. Y nosotros, hijos de Abraham, tenemos que partir del presupuesto de la emuná. Abba Kadosh, te damos gracias por tu palabra. Abba, ¿cuántas veces hemos recibido de parte tuya una palabra? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dispuesto a hacer lo contrario? ¿Cuántas veces tú nos hablas con una voz audible sobre las cosas que tenemos que hacer para servir, para continuar creciendo en nuestra emuná, en nuestra fe, en nuestra comunión, en nuestro ministerio para servir? Y sin embargo nos quedamos atascados en opiniones, en restricciones, en métodos, en formalismos. Y no permitimos que la gracia tuya y no permitimos que la voluntad tuya sea la que avance en nuestras vidas. Abba Kadosh, gracias por este precioso tiempo de la palabra de Vayera. Porque tu presencia está con nosotros. Solo permítenos alzar nuestros ojos y ver que eres bienvenido a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestra familia. Padre, por favor, permítenos inundar a nuestros familiares en otros países. Permítenos inundar a nuestras personas amigas, cercanas, Padre. Y de igual manera, así como lo enseña esta palabra en Sodoma, todo aquello que haya sido perversión, inmundicia, pecado, sabes, Padre, que tienes que ejercer autoridad también sobre ello. No permitas bajo ninguna circunstancia que seamos hombres que miremos atrás al pesimismo, al negativismo, a la mentira, a lo que en otro tiempo fuimos. Esta mañana mencionábamos cómo en este proceso de transición incluso hasta nuestra manera de alimentarnos es diferente. Incluso ya no está la excusa de que nos tomemos algo solo porque ¿qué hay de malo con una cerveza? ¿O qué hay de malo con esto? No podemos buscarle excusas a las palabras de Hashem. Si Hashem ha determinado purificación para nuestras vidas, purificación le ofrecemos a Él, porque esa es la obediencia con la cual nosotros nos sujetamos. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Padre eterno, amén, amén y amén.